Muy buenos días, estimados compañeros, estimada tutora, doctora Eunice Vargas Contreras. Bueno, este video lo realizamos dentro de el marco del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc, dentro de la asignatura denominada Psicogénesis y Aprendizaje Significativo. El día de hoy vamos a hablar o vamos a hacer referencia sobre algunos aportes importantes sobre la psicología y la pedagogía a partir del texto del mismo nombre de Jean Piaget. Bueno, dentro de la introducción, bueno, como se ha mencionado en trabajos anteriores, pues bueno, digamos que la psicología y la pedagogía han jugado un papel muy importante en el desarrollo y en la evolución, pues de todo lo que tiene que ver con los procesos educativos. Este amplio estudio, pues obviamente se ha venido dando durante varias décadas hasta la fecha del día de hoy y realizado por una gran cantidad de autores. Sin embargo, el día de hoy queremos resaltar el gran trabajo de Jean-William Piaget, quien fue un psicólogo, epistemólogo y biólogo de origen suizo, quien hasta la actualidad, con lo que hace referencia a su teoría del desarrollo cognitivo, pues nos presenta unos aportes importantes a lo que es la psicología y la educación. Bueno, este teórico fue uno de los más influyentes, pues obviamente en el campo del desarrollo infantil, con todo lo relacionado con los procesos de psicología del niño y dentro de la etapa de la adolescencia, y están marcados por una serie de características importantes que más adelante vamos a desarrollar. Dentro de la lectura, digamos que uno de los pasos que mencionamos hace referencia a los procesos de la psicología y el niño y el adolescente. En este apartado, pues es importante resaltar la formación de la inteligencia y la naturaleza activa de los conocimientos, los aportes que puede tener en el campo cognitivo, emocional y social. En este caso, pues digamos que para llegar a estas etapas, pues es importante hablar sobre la etapa sensoriomotora, la etapa preoperacional, la etapa de las operaciones concretas y la etapa de las operaciones formales, de las cuales abordaremos un poco más adelante. Bueno, continuando con esta parte, vamos a hablar de la formación de la inteligencia y pues digamos que de los conocimientos. Dentro de lo que nos menciona el texto, pues digamos que nos menciona que el fin principal de la enseñanza pues es desarrollar la inteligencia, es decir, enseñar a desarrollarla pues digamos por un lapso de tiempo considerable. Pero entonces, ¿qué es la inteligencia? ¿O cuáles son las funciones que puede llegar a presentar? Pues es comprender e inventar principalmente las relaciones que existen en el mundo. Dentro de los problemas de la inteligencia que están directamente ligados a los problemas de la pedagogía de la enseñanza, podemos permitirnos preguntarnos si estas son las que constituyen las copias de la realidad o sencillamente son asimilaciones de lo que se considera real. Dentro de la psicología infantil, pues algunos autores mencionan que es la inteligencia la que obedece a las leyes del aprendizaje y deriva de la acción-interpretación conforme a la psicología francesa dentro de las diferentes líneas que pueden llegarse a presentar. Como podemos ver, digamos que la comprensión del mundo lo podemos abordar desde cuatro puntos importantes, que es la exploración como tal y la interacción con el medio, que son, digamos, las teorías de desarrollo que permiten adquirir la información del exterior y pues empezar a asimilarla a través de los sentidos. ¿Cómo se puede adaptar? Pues principalmente por la experimentación y la resolución de problemas, haciendo partícipe al niño activo en la construcción pues principalmente del conocimiento. Dentro de estos cuatro periodos, entonces, el primero, que es el que va aproximadamente de los 0 a los 2 años, también conocido como la etapa sensoriomotora. Durante esta etapa, pues los niños exploran el mundo, pues a través de sus sentidos y acciones motoras, aprenden a coordinar los movimientos de percepción y desarrollan la noción de permanencia de los objetos. Dentro de la segunda etapa tenemos la preoperacional que va aproximadamente desde los 2 hasta los 8 años. En esta etapa, pues los niños comienzan a desarrollar habilidades de pensamiento simbólico como el juego imaginativo y el lenguaje. Sin embargo, su pensamiento todavía es egocéntrico, lo que significa que pues tiene dificultades para ver las cosas desde una perspectiva diferente a la que él tiene. La tercera etapa de este periodo
es la etapa de las operaciones concretas y va aproximadamente desde los 8 hasta los 11 años. Durante esta etapa, pues los niños comienzan a pensar de una manera más lógica y concreta y pueden comprender conceptos como la conservación de ciertas características y pueden realizar operaciones mentales simples. Y finalmente, el cuarto periodo de desarrollo, que se conoce como la etapa de las operaciones formales, va desde los 11 años en adelante. En esta etapa, que coincide con la adolescencia, los individuos pues desarrollan la capacidad de pensar de manera abstracta e hipotética y pueden razonar sobre ideas y situaciones considerando pues múltiples perspectivas. Dentro de estas características o dentro de estas operaciones, perdón, estas etapas que menciona Piaget, una de las más importantes es la de las operaciones concretas, ya que te da la posibilidad de identificar la reversibilidad de algunos procesos o de que ciertas cosas pues sencillamente se pueden deshacer. Cuando hablamos de aspectos figurativos y operativos del conocimiento, hacemos referencia al desarrollo espontáneo de la inteligencia que lleva de las acciones sensomotoras elementales a operaciones concretas que explican, pues digamos que de la siguiente manera. Dentro de estos aspectos del conocimiento vamos a encontrar dos, que son el aspecto figurativo y el aspecto pues operativo. Dentro del primero se refiere a la representación mental de la realidad, es decir, cómo los individuos entienden y perciben el mundo que los rodea. Y pues digamos que se clasifica en dos partes principalmente, que son las imágenes mentales y los símbolos y los signos. Las primeras pues son las representaciones mentales de los objetos o de las diferentes situaciones que pueden ser visuales, auditivas o de cualquier otro tipo y que pueden llegar a jugar un papel importante dentro del proceso de pensamiento y comprensión. Cuando hablamos de los símbolos o signos, son representaciones abstractas de la realidad que permiten la comunicación y pensamiento abstracto. Pueden ser palabras, números, gestos, ¿sí? Ahora, dentro de los aspectos operativos podemos decir que hacen referencia a la capacidad de manipular mentalmente los objetos y símbolos, es decir, cómo los individuos pueden realizar operaciones mentales sobre la información que han representado figurativamente. Estas se dividen a su vez en operaciones concretas y en operaciones formales. Las primeras son las acciones mentales que los individuos pueden realizar sobre objetos, por ejemplo, la capacidad de sumar, restar, clasificar, mientras que las operaciones formales son las acciones que los individuos pueden realizar sobre objetos o situaciones abstractas. Esto incluye la capacidad de razonar de manera hipotética, es decir, deducir consecuencias lógicas, pensar en términos de posibilidades y cosas, pues digamos que en este orden. Cuando hablamos de la maduración y el ejercicio, pues podemos decir que la inteligencia se desarrolla por procesos naturales y espontáneos, los cuales pueden ser usados pues principalmente por la familia y por la escuela para, pues digamos, motivar, ejercitar tal vez todas las operaciones que se necesiten. Esto es de carácter espontáneo y del desarrollo operativo. Dentro de esto podemos hablar de lo que hace referencia a las operaciones intelectuales, que constituyen por su propia maduración orgánica, es decir, que están directamente relacionadas con la maduración biológica, en este caso del sistema nervioso. A pesar de que este termina su completo desarrollo aproximadamente entre los 15 y los 16 años. Estas operaciones intelectuales también dependen del ejercicio funcional ligado principalmente a las acciones. En este caso se dice que si los estadios y si los subestadios siempre se dan en el mismo orden, es algo natural y espontáneo, es decir, algo de lo que el señor Piaget identificó durante el transcurso de sus estudios. Sin embargo, hay una característica que se menciona de forma importante acá y se dice que no corresponde a edades absolutas y depende principalmente del medio social, es decir, que los aspectos o los periodos de desarrollo que mencionamos anteriormente están ligados pues precisamente a unas etapas o a unos promedios de edades, pero no son estrictos, sino que dependen principalmente de las situaciones y el contexto que los rodea. Cuando hablamos de factores de experiencia adquirida, Piaget consideraba que la experiencia era esencial para el desarrollo cognitivo porque proporcionaba a los niños oportunidades para interactuar con el mundo, resolver desequilibrios cognitivos y construir activamente su comprensión.
Es decir, que era tan importante que estos factores de experiencia permitían al niño participar activamente con el entorno, ya fuera dentro de las diferentes actividades educativas, el juego, inclusive las relaciones sociales y la estimulación que obviamente favorecían enormemente la experiencia. Dentro de estos aspectos, la experiencia, pues digamos que no es estrictamente necesaria para el desarrollo de la inteligencia, ya que no es suficiente, pero lo podemos clasificar en dos: la experiencia física y la experiencia lógico-matemática. Dentro de la experiencia física, digamos que existen unas características que son obrar sobre los objetos y descubrir sus propiedades, clasificar los objetos y ponerlos en relación por las operaciones concretas, y las operaciones concretas, pues como ya lo mencionamos, no son suficientes para el análisis de los fenómenos. De igual forma, las experiencias lógico-matemáticas obran sobre los objetos descubriendo propiedades por abstracción, y que estas operaciones proposicionales están relacionadas con el espíritu del experimentador. Es decir, un ejemplo dentro de la experiencia física es, por ejemplo, identificar piedritas, rocas o algún tipo de objetos que los puede identificar con un nombre, y dentro de la experiencia lógico-matemática es que a partir de esos objetos él puede hacer, por ejemplo, sumar dos piedras con tres, o dibujar el número a partir de esos mismos objetos. Bueno, en este caso, retomando el capítulo 10 de los principios de educación y de los datos psicológicos de los cuales estamos hablando, pues se menciona que educar hace referencia a adaptar el individuo al medio ambiente, y que existen unas tendencias propias de la infancia y que se clasifican en 4 puntos, que son la significación de la infancia, la estructura del pensamiento, las leyes de desarrollo y los mecanismos de vida social dentro de los infantes. Teniendo en cuenta que las estructuras intelectuales y morales son completamente diferentes a las del niño y la de los adultos. Por eso existen nuevos métodos de educación que muestran unas materias digamos, de forma más asimilable. Eh, Piaget menciona que la infancia es una etapa biológicamente útil, siendo una adaptación progresiva a lo que es el medio, eh, al medio físico y social. Es precisamente por eso que él aborda el juego como una actividad que desempeña un papel fundamental en el desarrollo cognitivo y social de los niños. Él consideraba el juego como una actividad intrínsecamente motivadora y espontánea que permite a los niños explorar y comprender el mundo que los rodea, a través de unas características que él consideró claves, que eran la exploración y la experimentación, el desarrollo de la creatividad y la imaginación, el desarrollo social y emocional, y el desarrollo de la autonomía y la autoestima. Cada una de ellas tiene unas características muy particulares. Para la primera, Piaget creía que el juego fomentaba la creatividad y la imaginación de los niños, ya que al crear mundos ficticios, historias, roles y explorar situaciones hipotéticas, permitía el pensamiento abstracto y el desarrollo de habilidades para resolver los diferentes problemas. Dentro de la exploración y la experimentación, podemos mencionar que los niños se encontraron en un ambiente seguro y libre para poder, digamos, experimentar diferentes situaciones y probar nuevas ideas, aprender sobre lo que hace referencia a la causa y el efecto. Dentro del desarrollo social y emocional, el juego permite que al interactuar con sus compañeros se practiquen habilidades sociales como la cooperación y el liderazgo. Y para el desarrollo de la autonomía y la autoestima, Piaget observó que el juego, pues, autodirigido, permitía que los niños tuvieran la posibilidad de tomar decisiones por sí mismos, o inclusive llegar a asumir roles de liderazgo y resolver problemas, pues, de una manera eh, más independiente. Otra de las características importantes de las que aborda el autor dentro del texto es la inteligencia. En este caso, según la psicología clásica, pues digamos que se mencionaba que la inteligencia era una facultad que solamente se daba una vez y ya no podía crecer, sino que eran algunos niños o algunas personas los beneficiados por tener tal vez un nivel más alto de inteligencia, y muy desafortunados unos que tenían algunos que son bajos. El día de hoy, por encima de las diferentes asociaciones, se relaciona la
inteligencia con una verdadera actividad y se clasifican dentro de 4 características importantes o se resaltan estas 4 características importantes, que son ensayos y errores, la reorganización continua de las percepciones, la forma sensomotora y la actividad continua. Piaget menciona que la inteligencia es una adaptación por excelencia, es decir, un equilibrio entre la asimilación de las cosas y la acomodación de esquemas. En el caso de la inteligencia infantil, esta no puede ser tratada por métodos pedagógicos de receptividad inicialmente. Piaget de igual forma aborda la importancia de la inteligencia en la teoría del desarrollo cognitivo de 4 formas importantes, que son el procesamiento de la información, la adaptación, ya que está relacionada con la capacidad de adaptación, pues como su nombre lo dice, de los individuos al entorno a través de la asimilación y la acomodación. Importante también la resolución de los problemas, ya que a medida que los individuos interactúan con su entorno, pues se enfrentan a diferentes desequilibrios cognitivos y ellos están en la capacidad de utilizar su inteligencia para encontrar las diferentes soluciones para restaurar ese desequilibrio presentado. Y finalmente, pues la más importante, que es la construcción del conocimiento, en donde Piaget sostiene que los individuos utilizan su inteligencia para reorganizar la comprensión del mundo y a través de esta asimilación acomodan y generan pues nuevas experiencias. Bueno, como lo mencionábamos hace un momento, dentro de la psicología clásica, a pesar de las asociaciones de lo que hacíamos referencia con la inteligencia, se mencionaba que los adultos y los niños tenían una gran cantidad de similitudes y que los niños aprendían de la misma manera como los adultos, es decir, al tratar de transmitir esos conocimientos, pero esto no era del todo cierto. Precisamente el autor nos habla sobre que existe una lógica del adulto y una lógica del niño. Para el primero, él desarrolla una lógica formal por la modulación y pues piensan de una forma sistemática, es decir, ya tiene una organización de sus ideas de una forma determinada. De igual forma, presentan un pensamiento hipotético deductivo, es decir, en donde los conceptos pues, de los adultos son codificados en el lenguaje intelectual y son arreglados permitiendo la constitución de instrumentos mentales muchísimo más avanzados. En el caso del niño, él no tiene una lógica formal, sino que presenta unos pensamientos preoperacionales. A diferencia de los adultos, presentan un razonamiento concreto. Y pues obviamente van a presentar una dificultad para comprender los puntos de vista de otras personas acerca de una misma situación. Continuando con el texto, vamos a hablar de las etapas de desarrollo intelectual. Las etapas del desarrollo intelectual, pues según el texto, son la inteligencia sensomotora o práctica, que procede al lenguaje y al pensamiento conceptual y reflexivo. La inteligencia práctica, que sirve como subestructura a la inteligencia conceptual en la edad escolar, y la inteligencia reflexiva, que consiste en una toma de conciencia de los resultados pues, de lo que se conoce como inteligencia práctica. Bueno, para finalizar, pues vamos a hablar de cuál es la importancia de la vida social del niño. La importancia de la vida social del niño radica en que desde temprana edad este muestra tendencias sociales y busca el contacto con los demás, lo que refleja su naturaleza social pues desde el primer día. La interacción social con otros niños y la colaboración en actividades intelectuales y morales contribuyen al desarrollo integral del niño, promoviendo su socialización, aprendizaje y crecimiento espiritual. La vida social infantil también juega un papel crucial en la evolución mental y en la adquisición de normas de reciprocidad y disciplina común. Como lo menciona tal cual el texto, se dice: desde el segundo mes sonríe a las personas y busca el contacto con los demás. En este orden de ideas, pues digamos que se menciona también cuáles podrían llegar a ser los efectos del egocentrismo central o inicialmente en la etapa infantil. Los efectos del egocentrismo inicial pues se reflejan en el comportamiento de los niños pequeños, quienes tienden a actuar de manera individualista sin coordinar esfuerzos con otros, presentando dificultades en la colaboración y en la comprensión mutua. Tal cual como lo menciona el texto, dice: en los juegos o en las escuelas donde los niños son libres de trabajar individualmente o en común,
Los pequeños presentan una conducta muy característica. Les gusta estar juntos y frecuentemente buscan grupos de 2 o 3. Pero incluso cuando están cuando están en grupo, ellos no tratan de coordinar esfuerzos entre las personas que conforman su grupo común o social, sino que cada uno hace, digamos, las cosas que considera importantes, que son necesarias, o sencillamente cada uno de los miembros del grupo actúa por forma propia. Pero entonces llegamos al término, o podríamos preguntarnos cuál es la importancia de los procesos de socialización. En la educación estos procesos son bastante importantes, ya que permiten que el niño se adapte a la vida social y desarrolle habilidades morales e intelectuales. La socialización implica la autoridad del adulto y la cooperación entre los niños, lo que definitivamente contribuye al crecimiento espiritual y pues obviamente al rendimiento académico de los diferentes estudiantes. Para concluir esta presentación podemos mencionar que la relación entre la pedagogía y la psicología no es un tema nuevo, sino que se ha venido trabajando desde varias décadas atrás por diferentes autores que dan un punto de vista determinado, con el fin de lograr mejorar los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje, principalmente en la escuela. De acuerdo con esto, también se infiere que la pedagogía y la psicología forman un equipo perfecto al tratar de analizar el desarrollo cognitivo de los niños, lo cual se convierte en una herramienta fundamental para directivos, docentes y padres de familia. Y de esta manera poder comprender y estimular la adquisición de los conocimientos de sus hijos y pues obviamente de los estudiantes. Con el trabajo realizado, pues es posible resaltar las diferentes etapas del desarrollo cognitivo que el autor menciona, al igual que la importancia del juego como forma lúdica de adquirir habilidades y sensomotoras y cognitivas en el desarrollo y evolución de la inteligencia, las relaciones sociales y emocionales del niño.